Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta noche con la materia de teología histórica. Por ahí veo a nuestro hermano César que está conectado, nuestro hermano Heriberto y esperamos que se conecten algunos hermanos más. Pero ya vamos a dar inicio porque tenemos la clase de 7 a 8 de la noche. Los jueves, tres jueves. Uno de los jueves vamos a tener una hora doble o doble en la clase, pero ya nos pondremos de acuerdo. Hermano César, Dios te bendiga. Gusto en saludarte. Amén. Gracias, Pastor Oscar Ornelas. Qué bendición tenerte aquí en la materia de teología histórica y adelante con lo que es el contenido. Muy bien, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirmas, mi hermano César, si se mira la pantalla? Listo. Muy bien, teología histórica. Vamos a ver prácticamente una materia muy interesante respecto a nuestra historia como iglesia cristiana. Y primero debemos definir o contestar la pregunta: ¿qué es la teología histórica? La teología histórica es el estudio del desarrollo y la historia de la doctrina cristiana, es decir, los fundamentos, las bases, cómo va teniendo forma a través de la historia, porque hay algo interesante, mi hermano César, mi hermano Eberto Carrillo, hay algo interesante. De repente nosotros vamos a la iglesia, eh, escuchamos la palabra, compartimos, servimos, y muchos conceptos de los que creemos, por ejemplo, el concepto Trinidad, el concepto, no sé, de la deidad de Cristo, porque Cristo es Dios, pues para nosotros es como muy familiar, ¿verdad? Pero muchos de esos conceptos tuvieron que pasar algunos años, algunos siglos, para que se pudieran realizar. Entonces, ya ahorita nosotros tenemos una teología un tanto más completa porque Dios levantó a hombres en diferentes momentos, a hombres y mujeres, ¿no? Que trajeran, vinieron a enriquecer la iglesia. Entonces, la teología histórica es el estudio del desarrollo de la historia de la doctrina cristiana, es decir, cómo se va formando nuestra teología. Como su nombre lo indica, la teología histórica es un estudio sobre el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana fundamental a lo largo de la historia del periodo de la iglesia del Nuevo Testamento, es decir, desde el Nuevo Testamento en el primer siglo hasta el año 2023 en el que estamos en la actualidad. La teología histórica también se puede definir como el estudio de cómo los cristianos durante diferentes periodos históricos han entendido diferentes asuntos o temas teológicos. Y aquí hago otra pausa. Nosotros en nuestro tiempo podemos entender aspectos teológicos de una manera, pero en otro tiempo muy probablemente los entendían distintos, y es así donde se dan las discusiones, donde se dan los argumentos para ir formando lo que tenemos ahora como teología cristiana, tales como la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, etcétera. Entonces, a veces me ha tocado, hermano César, estar en la escuela bíblica presencial y él va a compartir, ¿no? En el devocional y dicen: ay, tengo miedo, no voy a decir una herejía, ¿verdad? O no voy a decir algo que esté incorrecto. Las herejías, por ejemplo, no es algo nuevo, no es algo que podamos cometer el error en este tiempo, sino que muchas veces se viene trayendo esa idea, a veces desde los griegos, a veces desde los babilonios, hasta los egipcios, en fin. Entonces, en ocasiones pensamos que una herejía puede ser, por ejemplo, una mala enseñanza actual, pero no, muchas de ellas tienen sus orígenes hace miles de años, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver con los diferentes asuntos o temas teológicos, la teología histórica, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza de Dios, cómo Dios es eterno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, y no va a cambiar ninguno de sus atributos porque es parte de su naturaleza, la naturaleza de Cristo. ¿Por qué creemos que Jesucristo es Dios, por ejemplo? Y aún en la actualidad hay muchos grupos que, bueno, por ejemplo, los testigos de Jehová, y espero, mi hermano César, que no haya testigos de Jehová en la clase, ¿verdad? Porque no se van a, no se van a sentir ofendidos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. Entonces, ¿por qué no creen? Y esa corriente de no creer en Jesucristo como Dios
no solamente es una corriente actual de ellos o de unas décadas, viene desde mucho más atrás, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesucristo es Dios? La eternidad de Cristo, la encarnación de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, eh, las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. De repente como humanos se nos hace muy fácil tratar de interpretar conceptos que no entendemos. Por ejemplo, a esta unión se le llama unión hipostática. La unión hipostática de Cristo es las dos naturalezas de Cristo, Cristo como Dios y Cristo como hombre. Por ahí escuché a un predicador de renombre entre los eventos juveniles, ¿no? Hace algunos años, y él decía en sus conclusiones, es que Jesucristo es 50% hombre, 50% Dios. Y nos puede sonar coherente, nos puede sonar, pues sí es cierto, ¿por qué? Porque es Dios y porque es hombre, pero no, no es así. Realmente eso sería una herejía, plantearlo así. Lo correcto es creer que Jesús es Dios 100% y Jesús es hombre 100%. Tiene labores cuando viene a esta tierra como hombre y tiene labores como Dios. Por ejemplo, como Dios perdonó pecados, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, ¿quién es este para perdonar pecados? Y por otro lado, la humanidad de Cristo se ve en la muerte en la cruz. Cristo no muere como Dios, muere como hombre. ¿Por qué? Porque está tomando nuestro lugar y se está limitando, valga la redundancia, las limitaciones de los hombres. Por eso cuando vemos la película de la Pasión de Cristo, que lo vemos clavado en la cruz, ¿verdad? Decimos, ¿por qué no se baja de ahí? ¿Por qué no se quita los clavos? ¿Por qué no vienen los ángeles y lo ayudan? Porque está haciendo una muerte redentora, una muerte sustituta, es decir, nos está sustituyendo a nosotros. Entonces, la naturaleza de Cristo, por ejemplo, es un tema que en la actualidad es muy importante, pero desde los siglos pasados siempre se ha discutido este tipo de temas, si Jesucristo es Dios, su eternidad, etcétera, ¿verdad? La naturaleza y la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, en la actualidad, igual los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es como una fuerza activa, como si fuera la luz eléctrica, pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona que redarguye, que exhorta, que guía, que se contrista, que fortalece, que trae discernimiento, en fin, es una persona con todos los atributos de una persona. La doctrina de la salvación, por ejemplo, siempre se ha discutido la doctrina de la salvación, ¿verdad? Si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, si la salvación tiene que ver solamente con la fe en Cristo, si se tiene que hacer algo más, si qué dice bíblicamente. Entonces, la teología histórica nos va a ayudar a entender todo este tipo de temáticas que se fueron desarrollando en los siglos, ¿verdad? A través de los siglos. Encontré un video muy interesante de el doctor Miguel Núñez. Yo sinceramente no estoy muy de acuerdo con él en muchas posturas y en muchas aportaciones que él hace, porque él es hipercalvinista, él está como en la trinchera de los calvinistas, pero hiper, ¿verdad? Entonces, de hecho, pues yo soy pentecostal y entonces digo, no, pues muchas cosas no se contrapuntean. Sin embargo, hay otras muy interesantes que tiene. Por ejemplo, en este video breve, él trata de explicar lo que es la teología histórica. El estudio de la teología histórica abarca temas tales como el desarrollo de credos y confesiones, los concilios de la iglesia y herejías que han surgido y que han sido tratados a lo largo de la historia de la iglesia. Un teólogo histórico estudia el desarrollo de las doctrinas fundamentales que separan el cristianismo de las herejías y de las sectas. Por ejemplo, si estudiamos el tema de la Trinidad, ¿qué pensaban de la Trinidad en el siglo V, por ejemplo? ¿Y qué pensamos ahora? ¿Qué pensaban en la Edad Media de la Trinidad? ¿Creían en la Trinidad? ¿No creían en la Trinidad? Porque, por ejemplo, la Trinidad es un concepto no bíblico, no lo vamos a encontrar en la Biblia escrito, pero lo vamos a encontrar en esencia, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el doctor Núñez trata de explicar en breve lo que es la teología histórica.
El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología, Palabra por Palabra, con el pastor Miguel. Algunos de ustedes han escuchado el término de teología histórica. Entonces voy a definir eso y luego voy a ver cómo eso se relaciona con la teología sistemática. La teología histórica per se es el estudio de lo que los teólogos, en este caso cristianos, los teólogos cristianos han dicho, escrito, cómo han pensado acerca de aquellas enseñanzas que están en la Biblia. Entonces es ahí donde tú vas a comenzar a ver lo que dijo un Anselmo cientos y cientos de años atrás como teólogo. Vas a ver lo que dijo un Juan Calvino, lo que dijo Martín Lutero. Por ejemplo, comparando esos dos teólogos, Juan Calvino es quien viene y sistematiza lo que Lutero muchas veces enseñó de una forma un poco más, yo no quiero llamarle desordenada, porque no era desordenado, pero no tenía la sistematización que Juan Calvino le dio en su libro Institutos de la Religión Cristiana. Lo que un Jonathan Edwards pensó, lo que un Tomás de Aquino pensó en su momento. Entonces es en esencia el estudio del pensamiento de los teólogos del pasado y cómo ellos reflexionaron y enseñaron acerca de la Biblia, de Cristo, del Espíritu Santo, de las cosas futuras. Y entonces ahí vamos a encontrar grandes diferencias entre uno y entre otros. Uno hablaron del milenio, otros negaron el milenio. Entonces esa comparación y por épocas es lo que llamamos teología histórica. La teología histórica no está centrada en una sistematización, por ejemplo, de Dios Padre o de Cristo, del Espíritu Santo. No, lo que quiere saber es qué pensó Juan Calvino de Dios Padre, qué pensó Juan Calvino del Espíritu Santo, qué pensaron estos teólogos y cómo eso se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Pudiéramos hablar bajo esa teología histórica, por ejemplo, ¿cuál fue la contribución de la Reforma en la teología histórica? Bueno, la doctrina de la salvación fue completamente transformada, su entendimiento. Había gente anterior a la reforma que pensaba como los reformadores, pero no era conocido, no era generalizado, no estaba diseminado. Ellos vinieron y establecieron el principio de la centralidad de Dios en la teología. Y luego entonces cómo la salvación depende de Dios, cómo es una elección que Dios hace, cómo es por gracia, es un don, es por fe. Todo eso fue parte de la teología histórica de la reforma. Entonces tú puedes ver que esa teología es sumamente rica. Ahora, nosotros cuando hacemos teología sistemática y estamos estudiando, por ejemplo, a Cristo bajo Cristología, podemos echar mano de lo que dijo un Lutero, de lo que dijo un Calvino acerca de Cristo. Pero tenemos que ser cuidadosos porque yo he oído gente hablar mucho de un área de la teología y todo es lo que dijo fulano, lo que dijo sutano, y eso puede ser traído secundariamente. La pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y luego de eso que la Biblia dice, tú puedes traer lo que pensó, lo que dijo un teólogo para ilustrar, darle color, entender mejor lo que está tratando de explicar. Pero no puedes comenzar a explicar nada por lo que dijo Calvino o Spurgeon o cualquier otro. Tienes que comenzar por lo que la Biblia dice. Pero ahí hay una relación entre teología sistemática, teología histórica. La teología bíblica no le interesa lo que los teólogos del pasado dijeron, en lo más mínimo, porque su preocupación es exclusivamente la Biblia y lo que ella dice. Ahí están las diferencias. Si desea seguir profundizando en sus estudios, Muy bien. Entonces, es importante lo que señala el hermano, ¿verdad? En el video está diciendo, vamos a ver la historia de los conceptos, la historia de la doctrina, la historia de Cristo, del Espíritu Santo, a través de la historia, valga la redundancia, cómo se van poniendo énfasis en ciertas temáticas, lo escatológico, cómo creían. Pero lo importante es que aunque la teología histórica es muy relevante para nosotros y la necesitamos para poder entender la teología actual, porque la teología actual no se podría entender sin una historia o sin la teología histórica. ¿Por qué? Porque no tendríamos como esas bases que se fueron poniendo. Pero lo importante aquí, como dice el hermano, es primero tenemos que ir a la Biblia, ¿verdad? Porque de repente habrá gente que diga, como San Agustín mencionó, que, y lo dan como si fuera
un párrafo bíblico, ¿no? Como si tuviera esa misma autoridad. Y no es así, ese sería como el extremo en el que no podemos caer. No podemos caer en ese extremo de atribuir a las ideas de los pensadores que fueron siglos hacia atrás, dándole forma a la teología, ponerlos con la misma autoridad que tiene, por ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro, etcétera, que ellos sí son escritores bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cuidar? No debemos de cuidar siempre de profundizar en la Biblia, pero este tipo de estudio, esta materia nos va a ayudar a entrelazar lo que dice la Biblia con lo que creemos actualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué veremos en este curso? Los teólogos a menudo desglosan el estudio de la teología histórica en 4 grandes periodos de tiempo. Entonces habría que ver 4 periodos de tiempo por lo menos a grosso modo, ¿no? De una manera amplia, pero hay que tocar los 4 periodos históricos. El periodo patrístico que va del año 100 al 400, es decir, los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia, hermanos, son muy importantes, por ejemplo, para la traducción bíblica, para constatar la traducción bíblica. Por ejemplo, un versículo que se tradujo de Juan 14:5, una idea, ¿no? ¿Y cómo lo entendemos ahora? Pero si los padres de la iglesia lo tradujeron y lo entendieron tal y como nosotros lo entendimos, entonces ya ese es un fundamento, ya ese es un testigo, es una forma de verificación de que ese versículo es real. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia, la patrística, también tomaban el pasaje que nosotros estemos estudiando de la misma manera que nosotros. Entonces son muy importantes los padres de la iglesia. La Edad Media del Renacimiento, que va del año 500 al 1500. Luego, la Reforma y los periodos de la Post-Reforma, que van desde el año 1500 al 1750. Y esta, de hecho, hace poco, ya veo más cristianos, ¿verdad? Hace unos, ¿qué será? No sé, unos 10 años, no había esta información, pero ya este año, 2023, yo vi a muchos poner en Facebook, feliz día de la Reforma Protestante, el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque es el día que se celebra la Reforma Protestante. Entonces, anteriormente solo se asociaba con el Halloween o con las fiestas paganas, pero actualmente ya hay más cristianos que tienen en mente o que tienen la conciencia de que el 31 de octubre se celebró la Reforma Protestante. Entonces, viene de este tiempo, ¿verdad? Del periodo de la Reforma y la Post-Reforma. Y finalmente el periodo moderno, que va desde el año 1750 después de Cristo hasta la actualidad. Y quizás en nuestra última clase tendríamos que ver qué tanto ha avanzado o qué tanto hemos creído igual en la iglesia cristiana en el año de 1750 al 2023. Si en estos siglos que han pasado, 1, 2, casi 3 siglos ya, ¿verdad? 280 años de casi de 1750, si creemos igual o si han cambiado algunos aspectos. Entonces estaría interesante hacer ese contraste, ¿verdad? Primero las bases del año 100 al 400, del 500 al 1500, del 500 del 1500, perdón, al 1750 y del 1750 hasta la actualidad. ¿Qué tan diferente está el enfoque que tenemos nosotros al enfoque de esta época? Porque en el siglo pasado se han dado muchos avances de la teología, a la ciencia en general, pero sobre todo a la teología. ¿Cuál es el propósito de la teología histórica? El propósito es comprender y describir el origen histórico de las doctrinas fundamentales del cristianismo y hacer un seguimiento al desarrollo de estas doctrinas con el transcurrir del tiempo. Analiza cómo las personas han entendido doctrinas diferentes a lo largo de la historia y trata de entender el desarrollo de las doctrinas reconociendo cómo los cambios dentro de la iglesia han afectado a diferentes doctrinas, ya sea para bien o para mal. Por ejemplo, volviendo a la época de la Reforma, en el tiempo de Martín Lutero, en el tiempo de 1500,
la iglesia tradicional predicaba que la salvación no era por fe, sino por obras, es decir, usted y yo podíamos comprar una indulgencia, que de hecho es un tema muy interesante y muy famoso, porque la indulgencia era prácticamente un papel, una constancia de salvación, pero que era comprada a través de una limosna, a través de una ofrenda, a través de dinero. Y predicaban los que compartían la idea de las indulgencias. En cuanto caiga la moneda al fondo del recipiente, su alma será salva. Y no solamente eso, también le puede comprar indulgencias a sus familiares y amigos que ya están muertos y que usted no sabe si se fue con Cristo, si se fue al cielo o no. Entonces usted le puede comprar una indulgencia, pagarla y esta persona va a en la eternidad pasar del infierno al cielo o ir a la eternidad con Cristo. Lutero empieza a ver estas posturas y dice, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. La Biblia no dice que en ningún momento Cristo nos cobra por la salvación. Y es de aquí donde surge en gran parte las ideas de transformación, de revolución y de la reforma protestante. Entonces, por ejemplo, la iglesia del 1500 no creía igual en la salvación como nosotros creemos. Y para nosotros es muy fácil, ¿verdad? Porque decimos, bueno, pues es por fe, es creer, etcétera, pero anteriormente se tuvo que modificar el concepto con base en una reforma protestante, es decir, en tener que hacer todo un movimiento. Teología e historia. La teología histórica y la historia de la iglesia son dos temas diferentes. Aunque están estrechamente relacionados, sería difícil, por no decir imposible, el entender la historia de la iglesia sin entender la historia de la doctrina que con frecuencia conduce a las distintas divisiones y movimientos dentro de la historia de la iglesia. Entender la historia de la iglesia, entender la historia de la teología y la doctrina nos ayuda a entender la historia del cristianismo desde el primer siglo y por qué hay tantas denominaciones diferentes. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque tiene que ver con diferentes formas o posturas de creer en ciertos asuntos bíblicos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, hay quienes no creen que Jesús es Dios. Hay quienes no creen que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros sí creemos. Pero ¿por qué ellos no creen? Porque son corrientes que se han ido por otras ramas. Entonces la teología y la historia pues son importantes para nosotros, ¿verdad? La base para el estudio de la teología histórica se encuentra en el libro de los Hechos, que es en el primer siglo. Lucas registra el comienzo de la iglesia cristiana mientras él continúa hacia su objetivo de dar cuenta de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Hechos 1:1. La obra de Cristo no terminó con el capítulo final de Hechos. En verdad, Cristo está obrando hoy en día en su iglesia. Y eso se puede ver a través del estudio de la teología histórica y de la historia de la iglesia, los cuales nos ayudan a comprender cómo las doctrinas bíblicas fundamentales de la fe cristiana han sido reconocidas y proclamadas a través de la historia de la iglesia. Pablo advierte a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, 29 y 30, que vendrían lobos rapaces quienes enseñarían falsas doctrinas. Es mediante el estudio de la teología histórica que vemos cuán verdaderas resultaron las advertencias de Pablo a medida que entendemos cómo las doctrinas fundamentales de la fe cristiana han sido atacadas y defendidas durante más de casi 2000 años de historia de la iglesia. Entonces, Pablo en sus cartas, Pablo en el libro de los Hechos, Pablo con los hermanos que él compartía, ya les estaba advirtiendo, en los posteriores días tendrán comezón de oír y apartarán de la verdad el oído. Muchos se volverán a las fábulas y escucharán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ya desde el tiempo de Pablo había este riesgo y yo le pregunto, hermano Alberto, ¿será todavía este tiempo difícil como los de Pablo? Yo pienso que es más difícil ahorita que antes. Puede ser que sí, hermano, por tanta información que circula en la actualidad, por tantas corrientes.
Como le decía, no necesariamente es algo nuevo, muchas de esas corrientes vienen desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, es complicado lo que el apóstol Pablo dice, sí, pero en este tiempo también tenemos nuestro lado complicado. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas, la prosperidad ha sido una de las predicaciones más prominentes en estos años, que son erróneas, obviamente, ¿verdad? Pero muchas corrientes de estas, pues han entrado a la iglesia en la actualidad y seguimos batallando con ellas. Pero bueno, el libro de los Hechos nos da la base para el estudio de la teología histórica. Y es interesante, ¿verdad? Lo que dice, lo que enseña Lucas a través del libro de los Hechos. Uno de los primeros registros acerca de Jesús de Nazaret, su vida, muerte y resurrección, fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lo conocemos como el Evangelio de Lucas, pero Lucas continuó la historia en un segundo volumen, llamado el Libro de los Hechos. Y se trata de lo que Jesús continúa haciendo después de su resurrección. Hechos comienza con los discípulos, que están pasando un tiempo con Jesús, quien acaba de volver a la vida. Esto es increíble de imaginar. Luego, durante semanas, el Jesús resucitado continuó enseñándoles acerca de su reino invertido, la nueva creación que él inauguró a través de su muerte y resurrección. Esto es emocionante y los discípulos están listos para ir y decírselo al mundo. Pero luego, Jesús les dice que esperen y permanezcan en Jerusalén hasta que reciban una nueva clase de poder para ser testigos fieles de Jesús y su reino. Luego les dice que su misión comenzará en Jerusalén, a continuación hacia Judea y Samaria, y de ahí a las naciones. Es como un mapa para todo el libro de Hechos. Luego, los discípulos vieron a Jesús en su trono como el rey de toda la creación. Así que los discípulos están esperando, preguntándose cuándo vendría este poder. Y luego viene el tiempo del Pentecostés. Este es un antiguo festival israelita que se lleva a cabo al principio del verano. Y miles de peregrinos judíos regresarían a Jerusalén desde todo el mundo. Todos estos idiomas y culturas entremezclándose en la ciudad. Y los discípulos están juntos en una casa que de pronto se llena con un viento tempestuoso y también con fuego. El fuego se divide como en lenguas que flotan sobre las cabezas de las personas. ¿De qué se trata todo esto? Sí, así que aquí Lucas está tocando un tema repetido en el Antiguo Testamento. Cuando la presencia de Dios se mostró de manera similar en el monte Sinaí, él hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Después, cuando la gloria de Dios vino en una columna de fuego, llenó el tabernáculo cuando él vino a morar entre ellos. Esa era solo una columna de fuego, no muchas. Exactamente. Lucas está resaltando aquí un punto importante. Esta es la presencia personal de Dios que vino al templo, Espíritu de Dios que fue predicho por los profetas de Israel y ahora vino a hacer morada en el cuerpo de Jesús, su nuevo templo. Eso es su pueblo. Ellos se han convertido en pequeños templos móviles donde Dios ahora mora. Y ellos empiezan a contar historias acerca de Jesús, pero están hablando en idiomas que nunca habían conocido. Y sin embargo, todos los visitantes pueden entenderlos. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Pedro se levanta a explicar que esto es el cumplimiento de las esperanzas de Israel, basadas en las Escrituras. El plan de Dios fue siempre utilizar a la familia unificada de Abraham para traer justicia y paz al mundo. Pero las tribus de Israel habían sido esparcidas por el exilio. Ahora, aquí en el Pentecostés, representantes de todas las tribus vuelven a estar juntos y se les presenta su Mesías, el Jesús crucificado y resucitado, para que ahora puedan convertirse en el pueblo restaurado de Israel. Y miles de ellos comienzan a seguir el camino de Jesús, lo que nos lleva a la historia de los 2 templos de Lucas. Tienes el templo que Herodes construyó en Jerusalén, donde los discípulos de Jesús adoran como el resto de los israelitas. Pero ahora también está el templo de Jesús, el cual consiste de personas. Este templo se reúne en casas por toda Jerusalén y abordaban la vida de manera radical y diferente. Sí, piénsalo. Muchos de estos peregrinos ni siquiera son de Jerusalén. Así que formaron estas nuevas familias y dependían los unos de los otros. Las personas vendían sus cosas y así proveían para los pobres entre ellos. Comían juntos sus comidas, hacían juntos sus oraciones. Estaban aprendiendo de los apóstoles lo que significaba vivir como si Jesús es el verdadero rey del mundo. Y debía ser emocionante.
Pero no todo fue diversión. Ser el templo de Dios es un asunto serio, como en el Antiguo Testamento. Quizás has escuchado acerca de esa extraña historia en el libro de Levítico, acerca de dos sacerdotes que le faltan el respeto a Dios en el templo y mueren de repente. Bueno, Lucas incluye aquí una historia similar de dos discípulos que deshonran al Espíritu de Dios en este nuevo templo y sufren un destino similar. Así que hay corrupción en la comunidad, pero el mayor problema viene desde afuera. Sí, del otro templo. Sus líderes se ven amenazados por este nuevo movimiento mesiánico, así que arrestan a los apóstoles, tratando de detenerlos. Y eso nos lleva a la historia final de la sección de Jerusalén en el libro de los Hechos. Se nos presenta un nuevo discípulo, Esteban. Oh, sí, Esteban. Es una llama encendida. Él se levanta como líder de entre los discípulos para servir a los pobres y también iba al templo para enseñar a la gente sobre el camino de Jesús. Así que los líderes del templo arrestaron a Esteban y encontraron testigos falsos para acusarlo de deshonrar a Moisés y de ser un terrorista quien estaba amenazando al templo. Como respuesta, Esteban da un poderoso discurso acerca de lo predecible que era toda esta situación. Sí, y él recuenta toda la historia del Antiguo Testamento, resaltando a personajes como José, Moisés y los profetas, quienes fueron constantemente rechazados y perseguidos por su propio pueblo. Israel se ha estado resistiendo a los representantes de Dios durante siglos, así que su rechazo de Jesús y ahora de sus seguidores es un rechazo a Dios mismo. Ellos se enojan y empiezan a ejecutar, tomando rocas y golpeándolo hasta morir. Y mientras está viviendo, él se compromete de la misma manera que Jesús a sufrir por el pecado de otros. Hasta clama en voz alta: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es básicamente lo mismo que Jesús dijo en su muerte. Exactamente. Esteban se convierte en el primer mártir del movimiento de Jesús. Y vendrían muchos más. Pero esta persecución contiene semillas de esperanza, por lo que Lucas nos presenta aquí a un nuevo personaje, un líder religioso llamado Saulo. Él se para frente al cuerpo muerto de Esteban y hasta da su aprobación de todo esto. Espera, ¿Saulo? ¿Te refieres al hombre que se convirtió en el apóstol Pablo? Sí, Lucas está mostrando cómo ni siquiera este trágico asesinato puede detener el reino de Jesús. Y así, muchos discípulos perseguidos se esparcen desde Jerusalén, tal como Jesús dijo, hacia Judea y Samaria. Ahora, la historia de lo que sucede allá es la siguiente sección del libro de los Hechos. Muy bien, lo interesante es que todo inicia, ¿verdad?, en el libro de los Hechos. La teología histórica usada por inconversos, como en cualquier área de la teología histórica también es usada a veces por los estudios liberales y por los no cristianos para poner en duda o atacar las doctrinas esenciales de la fe cristiana, considerándolas simplemente como invenciones de los hombres en lugar de lo que realmente son verdades bíblicas divinamente reveladas. Un ejemplo de esto es la discusión de la naturaleza trina de Dios, es decir, de la Trinidad. El teólogo histórico estudiará y hará seguimiento al desarrollo de esta doctrina a través de la historia de la Iglesia, sabiendo que esta verdad claramente está revelada en las Escrituras. Sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido momentos en que la doctrina fue atacada y por lo tanto fue necesario que la Iglesia definiera, y defendiera la doctrina. La verdad de la doctrina viene directamente de las Escrituras. Sin embargo, la comprensión y la proclamación de la doctrina de la Iglesia se ha aclarado con el transcurrir de los años, a menudo en periodos en que la naturaleza de Dios ha sido objeto de ataques por aquellos lobos rapaces de los cuales Pablo nos advirtió que vendrían. Es decir, siempre se han tenido problemas doctrinales, siempre se han tenido problemas con doctrinas esenciales de la Iglesia a través de la historia, y no podemos estar sino nada más que alerta. Por eso es importante el estudio de la teología histórica. Algunos cristianos bien intencionados pero equivocados quieren desestimar la importancia de la teología histórica citando la promesa de que el Espíritu Santo, quien mora en todos los cristianos nacidos de nuevo, nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Lo que estos cristianos no reconocen es que el Espíritu Santo ha morado en cristianos a lo largo de la historia de la Iglesia, y es el mismo Jesucristo quien ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, según Efesios 4, 11 y 12. Esto incluye no solo los indicados en esta generación, sino también aquellos a quienes Cristo ordenó a lo largo de la historia de la iglesia. Es absurdo creer que no necesitamos aprender de muchos hombres talentosos que nos precedieron. Un estudio y una aplicación correcta de la teología histórica nos ayuda a reconocer y aprender de los maestros y líderes cristianos de siglos pasados. Entonces, si nuestra Biblia es nuestra regla de fe y de conducta, si la Biblia es nuestra base, es importante también saber qué pensaban cristianos de siglos más adelante respecto a ciertos temas, cómo combatieron ciertas herejías que probablemente en este tiempo se estén dando también. Entonces, es interesante, pero nunca falta el hermano o la hermana que no creen necesario, ¿verdad? El estudio de personajes que a través de la historia de Dios fue levantando. Por ejemplo, aquí vemos un cuadrito muy interesante donde está Jesús en la cruz. Luego podemos entender que son los apóstoles, la persecución de la iglesia, ¿verdad? En el circo romano. Luego podemos ver que está la creación de la iglesia tradicional, que dura 1000 años y hasta la fecha. Martín Lutero en el año 1500, y luego vienen algunas, las cruzadas y todo esto, y ya los teólogos un poco más contemporáneos. No sé si este será Jonathan Edwards, pero por acá está Carlos Spurgeon. Y finalmente está Billy Graham, ¿verdad? Que son de los grandes hombres de la historia cristiana moderna. Entonces, si se fija, hermano, es toda una línea de etapas, ¿verdad? Que vienen hasta nuestra fecha. Estudio de la historia de la iglesia. A través del estudio de la historia de la iglesia y de la teología histórica, se anima al cristiano nacido de nuevo a que vea cómo Dios ha estado obrando a lo largo de la historia. En esto vemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas invisibles, perdón, sobre todas las cosas visibles, y la verdad de las palabras de Dios que permanecen para siempre, según el Salmo 119, 160. Estudiar la teología histórica no es otra cosa que estudiar la obra de Dios. También nos ayuda a recordar de la constante batalla espiritual que entre Satanás y la verdad de la palabra de Dios. Nos muestra la historia de muchas maneras y formas que Satanás usa para propagar la falsa doctrina en la iglesia, así como Pablo les advirtió a los ancianos de Éfeso. Y volvemos a la frase, ¿verdad? Así como Pablo les advirtió a los de Éfeso. Por ejemplo, y ya vamos cerrando, hermano, ya vamos cerrando con esta noche de clase. Por ejemplo, ¿de dónde surge el concepto de cristiano protestante? Porque obviamente no es un concepto que surge en la época de los apóstoles, por ejemplo. Surge en otra época, ¿verdad? La Reforma Protestante generó uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia desde la aparición del cristianismo. Lutero hizo explotar una bomba que se venía cargando de explosivos durante varios siglos, ya que este monje alemán no fue el primero en denunciar las acciones y las conductas poco bíblicas de la iglesia institucional. Pero el incendio que inició Lutero no permaneció cohesionado, debido a factores geográficos, políticos, sociales y económicos. Hoy se cree que se generaron al menos 4 grandes reformas protestantes antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis. Luteranos, calvinistas o reformados, anabaptistas y anglicanos fueron las 4 ramas más importantes de la reforma. En un principio, estos movimientos echaron raíces en Europa, principalmente en el centro y norte del continente. En este video te contaremos cómo surgió cada uno y cómo estos movimientos crearon el mapa protestante que conocemos hoy y del que quizás es parte. Aunque no existe un consenso generalizado sobre la evolución histórica del protestantismo, esta versión puede ser la más popular. 1. Luteranismo. Es posible considerar que la Iglesia luterana nació el 31 de octubre de 1517, pero la verdad es que fue fundada casi 10 años después de la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero.
El luteranismo influenció rápidamente en las altas esferas de la sociedad y gran parte de los principados alemanes adoptaron el luteranismo como su religión oficial. También la religión de Escandinavia y las regiones bálticas se convirtieron al luteranismo durante el siglo XVI. El luteranismo se ha mantenido muy cohesionado durante siglos, salvo algunos movimientos internos como el pietista en el siglo XVII y el avivamiento moravo en el siglo XVIII. 2. Calvinistas o reformados. Para comprender esta corriente protestante debemos estudiar a su primer personaje, Ulrico Zwinglio, un sacerdote católico que desarrolló su propia versión de la Reforma en la ciudad de Zúrich, en Suiza, paralelo al trabajo de Martín Lutero en Alemania. Y aunque Zwinglio se conoció personalmente con Martín Lutero, no pudieron ponerse de acuerdo en el tema de la Cena del Señor, lo que mantuvo a los dos movimientos separados. La Reforma se mantuvo independiente en Suiza, pero fue Juan Calvino quien le dio forma y consolidó su doctrina y teología. John Knox, influenciado por Calvino, llevó la Reforma a Escocia, su país de origen, e inició la Iglesia Presbiteriana. En el siglo XVI, el calvinismo se extendió por los Países Bajos y algunas regiones limítrofes de Alemania. Llegó a Francia, Inglaterra, Hungría, Lituania y Polonia. La emigración a Norteamérica llevó el calvinismo a los Estados Unidos, donde la mayor parte de colonos puritanos eran calvinistas. 3. Anabaptistas. El nombre anabaptista se refiere a rebautizar. Ese nombre fue impuesto por los detractores del movimiento, ya que los anabaptistas consideraban el bautismo infantil como inválido. Los anabaptistas surgieron como una vertiente de la Reforma protestante del siglo XVI en Suiza, Austria, Alemania y Holanda. Fueron pioneros en plantear la separación entre Iglesia y Estado. Recurrieron al pacifismo en medio de un entorno muy violento, incluso contra ellos mismos. También promovieron la hermandad, el trabajo y la vida en comunidad. Aunque existieron anabaptistas revolucionarios y extremistas, se impuso la versión pacifista, principalmente organizada por Nemo Simons, de quien la mayoría de los anabaptistas de hoy toman su nombre al llamarse a sí mismos menonitas. 4. Anglicanos. En 1534, Enrique VIII, rey de Inglaterra, quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Ante la negativa del Papa ante esta solicitud, Enrique se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra para así asegurar la anulación de su matrimonio. Con el tiempo y a pesar de las luchas internas, la Iglesia anglicana adoptó los principios de la Reforma. La Iglesia de Inglaterra se ha mantenido hasta nuestros días, pero dentro de sus filas se han gestado movimientos muy significativos. En 1609, desde su interior, se funda lo que hoy conocemos como las iglesias bautistas. En 1646, el movimiento cuáquero y en 1789, el movimiento episcopal. También, en 1750, se inicia la Iglesia Metodista, fundada por los hermanos John y Charles Wesley, junto a George Whitefield. Con el tiempo, este movimiento se propagó rápidamente por los Estados Unidos, causando lo que hoy conocemos como el primer y segundo Gran Despertar. Estos avivamientos produjeron especialmente dentro del metodismo el movimiento de santidad, que a la postre sería la semilla del pentecostalismo y más adelante del movimiento carismático. A pesar de las aparentes divisiones, en su gran mayoría el protestantismo se mantiene unido, bajo algunos principios fundamentales como las 5 solas: solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo para la gloria de Dios, heredadas directamente de la Reforma protestante del siglo XVI. Pero la Reforma aún no ha llegado a su fin. Hoy, aproximadamente el 37% de los 2,2 mil millones de cristianos del mundo pertenecen a una denominación protestante, más de 800 millones en todo el mundo.
lo que representa alrededor de un 11% de la población mundial y crece significativamente en los 5 continentes, en países como Irán, China, India, o en regiones como Oriente Medio, Sudamérica o África, donde el protestantismo mantiene un crecimiento sin precedentes. ¿Y tú qué piensas? ¿Tienes otra perspectiva sobre la evolución histórica del protestantismo? ¿Crees que el protestantismo seguirá creciendo en todo el mundo? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. La reforma protestante. Muy bien, entonces así cerramos el día de hoy, hermano Alberto, hermano César. Quedan 3 minutos, ¿verdad? 4 minutos. Rápido se va el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, al respecto. Ya la semana que entra esperamos en Dios empezar con los temas, ¿verdad? De las 4, de las 4 etapas. El día de hoy era pues la definición, algunas posturas, algunas aportaciones, ¿verdad? Respecto a la teología histórica, pero pues va a ser una materia muy, muy interesante que necesitamos cursar. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a entender las bases de muchas de las creencias que tenemos en la actualidad. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. Ya estamos por cerrar porque yo sé que tienen clase en un ratito más, ¿verdad? De momento no hay ninguna pregunta, hermano. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hermano, hermano César, ya estamos listos para culminar el día de hoy. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, igual a las 7 de la tarde. Ok, muchas gracias. Ahí platicamos. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga, hermanos.